Entonces, jóvenes, vamos a recordar y continuar con la guía que habíamos empezado ayer, para que la terminemos y ustedes me la puedan subir. Yo le borro todo porque si alguien no vino ayer, lo puede hacer desde ya. Entonces, tenganla descargadita para que puedan ir al mismo tiempo que yo. Me avisan si hay algo que no alcanzan a notar, hay algo que no entienden, me van avisando. Espérenme un segundo, chiquillos, que voy a parar. Ya, perdón. Ya llegué. Ya, entonces, ¿de qué hablábamos ayer? De que lo más importante en una obra literaria, sobre todo en las narrativas y en la dramática, es que exista un conflicto. No tiene razón de ser que aparezca un libro, un cuento, una novela sin conflicto. No, no existe, no existe. Tiene que existir el problema, la dificultad, la pugna, que sea, ¿no es cierto?, propio de contar. Muchas personas tienen una vida que le dicen, oye, escríbete un libro, ¿no es cierto? Porque la vida es tan azarosa, con tanta aventura, ha tenido tantas vivencias, que mucha gente le dice, ay, podría escribir. En cambio, otros tienen una vida mucho más plana, que no son propias de una novela o de un cuento. Tiene esa razón. Y nosotros tenemos que identificarla, identificar cuál es el problema, porque ese es el meollo, el centro de la historia, que está así, tal cual como les digo, en el centro, porque al principio en la presentación te presentan los personajes, te presentan el ambiente, y después está este problema, sucede, cambia esa armonía, ese equilibrio, para convertirse en un problema, y ahí empiezan las diferentes tensiones entre uno y otro, hasta que se soluciona de manera positiva o negativa. Pero aquí, ¿qué veíamos? Mira, lo vamos a leer rápidamente y lo vamos a recordar, porque la memoria es frágil. El conflicto narrativo, eso es lo que nosotros estamos revisando. El conflicto narrativo es el enfrentamiento entre dos fuerzas de naturaleza. Tienen que haber dos, ¿ya? Dos. Pongámosle ahí con rojito, ustedes también subrayen, chiquillos. De naturaleza opuesta u opuestas, por tener un objetivo en común. La naturaleza de estas fuerzas implicadas permite establecer una clasificación básica de los tipos de conflictos narrativos que uno espera encontrar en toda buena obra. Como veíamos también en el video que yo les mostré ayer, pueden existir los tres en una obra, en las teleseries, por ejemplo. En las teleseries siempre aparecen todos los conflictos, aparecen todos los conflictos, y una obra podría estar uno o tener dos, etcétera, pero en una buena obra de calidad están los tres. Un conflicto interno es aquel que se da cuando las fuerzas que se enfrentan, pero también la resolución reside en el interior del personaje, ¿no es cierto?, protagonista. Él es el que tiene su propio problema, y de ambas participa en una intensidad suficiente como para que se pueda plantear un conflicto entre ellas sin que se entrevea la supremacía de la una o de la otra. ¿Qué es lo que tiene mayor preponderancia? Seguramente sí, pero no, eso para que se dé en el relato tiene que estar siempre presente, que te hace avanzar y retrocedes, avanza y retrocede. El conflicto social, que se da cuando las fuerzas que se enfrentan son de un lado del protagonista y del otro del antagonista. Aquí tenemos sumamente notorio que hay un personaje o algún aspecto de la sociedad, y lo identificamos.
casi siempre el protagonista es una persona, ¿ya? Un personaje con nombre y apellido, ¿ya? La mayoría de las obras a los personajes le ponen nombre, ¿no es cierto? Es muy rara, hay que le ponen letra A, B, no sé, le ponen así, pero a la mayoría le ponen nombre, ¿ya? Le ponen nombre a los personajes y puede haber un elemento que sea otro personaje, que también tiene nombre, o algún aspecto de la sociedad, que puede ser una guerra, que puede ser la pobreza, la miseria, etcétera, como problema para el protagonista. Y el conflicto superior es aquello típico, ustedes lo ven en las películas, cuando hay un tema se da cuando las fuerzas en lucha son el protagonista y las fuerzas superiores al individuo, como las de la naturaleza, el tiempo o el destino. Los terremotos, los incendios, o cuando antiguamente conocen la historia de Edipo Rey. ¿Alguien la conoce? Era un rey que tenía un problema y el problema era que toda la ciudad se estaba, ¿no es cierto?, destruyendo. ¿Y por qué? Porque había una maldición y esta maldición se había cometido por culpa del mismo. ¿Por qué? Porque ¿qué había hecho este tipo rey? Se había matado a su padre y se había casado con su madre. Incluso había tenido hijos con ella. Pero él nunca lo supo hasta el momento en que se da la obra de Edipo Rey, que es una obra dramática, y que finalmente lo descubre y él se saca los ojos, porque no puede ver esa desgracia. Pero porque estaba escrito, los dioses lo habían dicho, era un destino. Él no lo pudo evitar, y los papás también lo sabían que ese niño que tuvieron lo iba a matar al papá y se iba a casar con la mamá, lo sabían, porque el oráculo se los había dicho. Y lo trataron y lo tenían que matar al hijo. Pero les dio tanta pena que lo regalaron. Pero igual sucedió, porque ya estaba escrito. Eso es la época antigua, en la época de Grecia, Roma, cuando se da. Ese es el destino, chiquillos, así se los dije de manera clara. Por eso se llama el complejo de Edipo a aquellos que se enamoran de la mamá. Que existe. Ya. Una enemistad entre dos hombres por una mujer. ¿Qué tipo de conflicto era? Me acuerdo que me lo dijo la Cristina ese día, pero ¿quién se acuerda? ¿Es social, personal, íntimo o los que están aquí? Interno, social o superior. De esa manera. Social. Social. Muy bien. Social. Por si alguien no lo copió, lo copiamos. Un monje le dice a un hombre que morirá en su casa. Superior. Superior. Y al final, ¿qué nos queda? El Interno. interno. Un hombre que no sabe si viajar o no. ¿No es cierto? Eso está en mí mismo. En mí mismo. En cambio, dos hombres que quieren a una mujer típico de novela romántica, ese es social, porque está con otro. Reflexionamos y comentemos. Ahora vamos a leer, ¿se acuerdan? Leíamos este cuento, pero lo vamos a recordar para que lo tengan todos. Este era Amigos hasta la muerte. Empiezan desde el título, ¿no es cierto? Amigos hasta la muerte. Vamos a poner con rojito para que nos fijemos en el título hasta la muerte. El batallón se había replegado del campo de batalla a un refugio. La contienda era cruelmente combatida. El soldado, muy triste, pidió permiso a su oficial para rescatar a su amigo del alma que no había regresado. Mi amigo no ha regresado del campo de batalla, señor. Solicito permiso para ir a buscarlo. Permiso denegado, soldado. No quiero que arriesgue su vida. No quiero que arriesgue usted su vida por un hombre que probablemente ha muerto. El muchacho no encontraba consuelo y sentía la necesidad imperiosa de buscar a su compañero. Siguiendo un impulso superior, se escapó sin autorización. Al poco tiempo regresó, mortalmente herido, arrastrando con gran esfuerzo el cuerpo de su querido amigo. El oficial lo recibió iracundo. Ya le dije yo que había muerto. Ahora he perdido a dos hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Claro que merecía la pena, señor. Cuando llegué, él todavía estaba con vida, maltrecho. Cuando me vio, su rostro se iluminó y alcanzó a decirme en voz baja: estaba seguro que vendrías
que me vendrías a buscar. Ese es el texto que está en la biblioteca de Fuenteovejuna, categoría cuentas para mayores. Y después al final nos ponen un glosario, un vocabulario de palabras que nosotros seguramente no conocemos o nos cuesta identificar. Replegado significa que se ha retirado, que para atrás, ¿no es cierto?, que las tropas habían marcha atrás, ¿no es cierto? Imperiosa, una necesidad urgente. Ahí una necesidad imperiosa que tenía el soldado de ir a buscar, ¿no es cierto?, a su compañero, a su amigo de toda la vida. Iracundo, furioso, de ira, ¿no es cierto? Furioso, le contestó el capitán cuando regresó, pero para ahí para que lo vean. Iracundo, ¿dónde está Iracundo? Acá. El oficial lo recibió iracundo, muy enojado. La contienda, en la batalla, porque están en guerra. Esta es una guerra, ¿dónde está la contienda? La contienda era cruelmente combativa, ¿no es cierto? La contienda, la pelea, la lucha, la pugna. Están en guerra. Y denegado, desaprobado. Permiso denegado, soldado. Denegado, cuando a usted le niegan algo. No cuando a usted no lo dejan salir. Le denegaron el permiso. Y maltrecho, que está herido, ¿no es cierto? Él lo encontró maltrecho, en vez de decir herido, mira, ahí tienen otra palabra. Se acumulan una palabra cada día, chiquillos, nueva en su vocabulario, le va a ir regio en la PT. Una palabra nomás. Una palabra que acumulen cada día. Una de esas. Pero una diaria, una diaria. ¿Cuál es el conflicto principal del texto? ¿Cuál habíamos dicho? Primero, ¿qué palabra es importante aquí en la pregunta? Para que la subrayemos. Palabra o palabras importantes en la pregunta. ¿Cuáles son? Para saber lo que nos están preguntando. ¿Qué nos están preguntando? ¿Sobre qué? ¿Valía la pena ir por el que ya murió? Eso creo que es importante. Sí, eso es importante, pero estoy preguntando de la pregunta. De la pregunta. En la pregunta, en eso que está con negrita, ¿cuál es el conflicto principal del texto? ¿Cuál es la palabra clave? El conflicto. A mí. El conflicto, muy bien. Eso, saber de qué te están preguntando. Porque pasa, chiquillo, que muchas veces les va mal en las pruebas porque no leen bien la pregunta. No leen bien la pregunta y no se fijan en qué es lo que están preguntando y llegan y contestan acá. Y después hay que leer bien la alternativa. Letra A. Un soldado está en la guerra y lo hieren de gravedad. O letra B. A una tropa la están atacando las tropas enemigas. O letra C. A un soldado no lo dejan ir a rescatar a su amigo. O letra D. Un soldado desobedece las órdenes de su capitán. ¿Cuál es el conflicto? La C. ¿Ah? La C. La C. Eso, muy bien, Daniel. La C, porque es el problema, no como la consecuencia. Alguien podría equivocarse y poner la D, pero la D es lo que pasó después, es lo que pasó después. El conflicto es el problema propio, ¿ya? El problema, la dificultad. Entonces, mira, te invito a conocer la estrategia. Mire, más o menos lo mismo que nosotros trabajamos hace un ratito. Aquí subraya las palabras clave, nosotros subrayamos solamente conflicto porque es lo principal que te están poniendo. Pero aquí hacen ¿no es cierto?, un análisis de cada palabra, el cual es un pronombre interrogativo que indica que una de las respuestas es correcta. Eso ustedes lo entienden, pero es más, es como lo tienen totalmente internalizado. Pero esto, que son casi siempre es el nombre, el sustantivo, elemento por el cual se consulta información que debes deducir. Debes deducir tú o buscar en el texto y indica el texto que indica que se refiere exclusivamente a la información exclusivamente. Eso también es importante, chiquillo, porque, a ver, ¿qué hace referencia con eso? Que a veces ustedes dicen voy a engrupir, voy a engrupir, ¿no es cierto? Ahí empiezan a anotar la respuesta, pero ustedes tienen que contestar de acuerdo a lo que dice el texto, a lo que está aquí. En el caso, yo se lo he dicho,
En el caso de lengua y literatura, siempre les vamos para las pruebas, en este caso, que nosotros no hacemos pruebas, porque por la situación yo no he hecho pruebas, ¿ya? No hemos hecho prueba, y aunque sea prueba, vamos a poner el texto, ¿ya? El pedazo que ustedes tienen que buscar ahí la respuesta y devolverse. Y ahí, si ustedes siguen esta estrategia, siguen esta forma de trabajar, les va a servir no solo para las pruebas que son, que hacen todos los alumnos, la PTD, el CINCE, toda esa, en lenguaje y en historia. Siempre, si a usted, por ejemplo, sabe y el lenguaje le va bien y conoce eso, yo le doy firmado que si tiene que hacer la prueba de historia le va a ir bien. Firmado. Ya, lee el relato y respuesta. ¿De qué se relata? Perdón. ¿De qué trata? ¿De qué trata este texto? ¿Quién me lo puede decir? El que leímos recién. ¿De qué trata? Si usted le tienen que contar a alguien, ¿de qué trata este cuento? De dos mejores amigos que fueron a la batalla y uno se quedó atrás y el otro desobedeció a su jefe y fue a buscarlo y le dijo unas palabras antes de morir. Es un resumen. Ya, ya. Vamos a poner de dos muy buenos amigos que estaban en batalla, en combate, y que uno de ellos estaba muy, vamos a poner la palabra para que la usemos, maltrecho, muy maltrecho, y el otro lo fue a buscar desobedeciendo a su superior, ¿cierto? A su superior. Si alguien lo puede anotar de otra manera también, pues, pero que tiene que estar, que desobedeció y lo fue a buscar, ¿ya? Eso tiene que estar, que son dos muy buenos amigos, porque no es alguien que tú conoces nomás, sino que muy buenos amigos. ¿Quién es el protagonista? Lo habíamos dicho. ¿Quién era? Ayer, ¿se acuerdan? ¿Quién es? Hay tres personajes. El soldado, el capitán, por decirlo de alguna manera, sería el capitán, y el amigo que estaba maltrecho. ¿Cuál de los tres es el protagonista? El soldado. ¿Soldado? Exacto, el soldado. ¿Y cuál es el problema? Se quedó su amigo atrás. Ya, ¿y cómo estaba el amigo? ¿Muerto? No, todavía no estaba muerto, bueno, lo encontró muerto. Entonces estaba sufriendo. Estaba sufriendo, estaba herido, ¿no es cierto? El soldado y su era que su amigo se había quedado atrás, muy herido, ¿no es cierto? Pero ¿cuál era el problema? Se había quedado atrás muy herido, ya. Pero el problema era que estuviera herido, ¿no? ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el problema que tenía el soldado? Que el capitán no lo dejó ir a buscarlo, pero lo Exacto. desobedeció. No sé. ¿Era ahí? No lo dejaba. Ahí tenemos. ¿Ya? No lo dejaba ir a buscar, a que se devolviera, a que viera, ¿no es cierto? Decía si ya debe estar muerto. Paso 4.
lee las respuestas asignadas de los pasos 2 y 3, como lo hicimos. ¿Cuál es el conflicto del relato leído? Esta es la misma pregunta, chiquillos, de arriba. Es la misma y nosotros aquí la marcamos porque ya la tenemos identificada. Es la misma, solamente que en estas guías lo que se hace es resolver así paso a paso cómo se hizo lo primero que te preguntaron, para que ustedes lo internalicen, lo asimilen y sepan de qué tipo de conflicto dirían que había aquí, chiquillo, en este que el soldado, el capitán no lo dejaba ir. ¿Qué tipo de conflicto era? ¿Social, interno o superior? No sé si está la pregunta más abajo, pero díganme, a ver, ¿cuál es? Superior. Superior, acuérdense que en superior tiene que haber un incendio, un terremoto, un aluvión, ese es el superior. ¿Qué tipo de conflicto? Ya, dijimos uno, no, nos quedan dos. ¿El social o el interno? Eso, muy bien. No, ya, miren, vamos a resolver acá, mire, fíjense. Ya. ¿Qué personaje genera el conflicto que se le presenta al protagonista? Mire, aquí, letra A, el amigo del soldado pues no logró salvarse. Letra B, el batallón enemigo pues eran muy crueles. Letra C, el oficial pues no lo dejó buscar a su amigo. O letra D, el amigo del soldado pues esperaba ayuda. ¿Quién provoca el conflicto? ¿Quién provoca el problema? El oficial. Muy bien. El oficial. Entonces, si estamos diciendo que el oficial provoca el problema, chiquillo, ¿qué tipo de conflicto es? Si es otra persona. Social. Es otra. ¿Te fijas? El oficial es una persona, no le pusieron nombre, a soldado tampoco, lo pusieron en forma más genérica, pero lo identificamos. No le pusieron, pero ahí identificamos protagonista, el soldado, antagonista, el oficial. ¿Ya? Ahí yo tengo. Y ahí, esos son en la lucha, en lo que se opone, así, lo que se opone. No siguen juntos, ¿no es cierto? No van, sino que los soldados eran los que se querían. Y estos se juntan y no tienen la misma opinión, porque se quiere, porque dice él se va a morir. Entonces, chiquillos, ¿cómo se resuelve el conflicto de la narración leída? ¿Cómo se resuelve? ¿Cuál es el final? Lo podemos siempre redevuélvase al texto y al final ya le dije yo que había muerto, dice, ahora he perdido 2 hombres. Dígame, ¿merecía la pena salir allá para traer un cadáver? Claro que merecía la pena, señor. Cuando llegué, él todavía estaba con vida, maltrecho. Cuando me vio, su rostro se iluminó y alcanzó a decirme en voz baja, estaba seguro que me vendrías a buscar. A ver, ¿cómo se solucionó? Díganme ustedes para que lo escribamos acá. ¿Cómo se resuelve el conflicto de la narración? ¿Cómo termina la historia? Ahí ustedes devuélvanse, lean y digan, para que lo anotemos y todos lo puedan tener. ¿Cómo termina esta historia? Trini, Natalie, ¿alguna de las dos que me puede decir cómo termina la historia? Ahí nos vamos ayudando, chiquillos. El soldado igual fue a buscarlo. Claro, el soldado fue a buscar a su amigo. El oficial se enojó. Claro, fue a buscar a su amigo desobedeciendo, ¿ya? Desobedeciendo.
agradeciendo al oficial. ¿Y qué más? ¿Y qué pasó al final? ¿Lo encontró o Y no el lo encontró? amigo le alcanzó a decir algo. ¿Lo encontró con vida? Ya, lo encontró, pero ¿cómo se dice a las personas cuando están a punto de... Porque se murió igual el hombre. ¿Cómo se dice a las personas? ¿Agonizando? Exacto. Lo encontró, hoy se nos está quedando un poquitito, pero no importa. Lo encontró agonizando. ¿Ya? Lo encontró agonizando. ¿Y qué más? Porque le dijo algo al final, miren. Lo encontró agonizando y al final, ¿qué le dijo? Le dijo, cuando me vio, su rostro se iluminó y alcanzó a decirme en voz baja, estaba seguro que vendrías a buscar, que me vendrías a buscar. Estaba seguro que me vendrías a buscar. Entonces, solamente lo encontró agonizando y no le dijo nada. Sí, le alcanzó a decir algo. Ya. Y el amigo le dijo, ¿qué le dijo? Estaba Estaba seguro seguro que me vendrías a buscar. vendrías. Exacto, que estaba seguro que lo iba a venir a buscar. Todo con el texto, ¿se fijan? Le iban a venir a buscar. Ahí, ese creo, no sé si lo pueden escribir en la otra línea, sacan todas las líneas y lo escriben. Y al final, ¿qué harías tú ante un conflicto como el presentado en la narración leída? ¿Ustedes tienen un mejor amigo, chiquillo? A ver, veamos. Acá. ¿Tienen mejores amigos? Así, mejores así, amigos de verdad. ¿Quién tiene un mejor amigo? Natalie, ¿sí? ¿Quién más tiene un buen amigo? Un buen amigo que es casi un hermano. Yo. Vivi también tiene una buena amiga. ¿Y harían algo así, así como hizo el soldado? ¿Sacrificarse por Sí, ello? sí. ¿Sí? ¿Y tú, Vivi? Yo igual. Con ¿Igual? gusto lo haría. ¿Sí? La Fácil historia. decirlo, pero hacerlo. ¿Cómo, Renato? Es fácil decirlo, pero ya hacerlo. Claro. Es fácil. Yo sí lo haría porque no sería como la primera vez que hago algo tan arriesgado y más si es una persona que quiero mucho, entonces. No, es como que yo sí estoy tomando medidas cuando digo que sí. Exacto. De pronto uno de repente, y sobre todo en la edad de ustedes chiquillos, se puede sentir, como dice Renato, que uno, por ejemplo, cuando pillan la lealtad, cuando pillan a otro copiando y usted sabe que te está copiando, pero tú no lo acusas, ¿no es cierto? Ah, se van los dos con un 2, o se salvan. Si te lo pillan copiando, se van los dos con un 2, o usted sabía que el otro lo estaba copiando, pero es tu amigo del alma. ¿Lo acusa? Obvio que No, no. no. No, no, ¿no es cierto? La lealtad. Para muchos de Pasa ustedes piola la nomás. lealtad. ¿Ah? Pasa piola nomás. Listo. Pasa piola, po. Callado nomás, hasta el final. Ahí en esas situaciones, si no es tan amigo, como decía el Bombo Fica, estoy cuestionando la amistad, ¿no es cierto? Cuestionando la amistad cuando uno no hace cosas como esas. Entonces, a ver, ustedes me dijeron que sí. ¿Qué harías tú si tuviera un muy buen amigo? Pongamos, sí, tal como lo hizo, espérate, vamos a darle coma, sí, lo hizo el protagonista de la historia, de la historia, de la historia. Si si mi mejor amigo o amiga, le vamos a poner ahí, ¿no es cierto? Amigo o amiga, está en una situación difícil, por ejemplo, si alguien se enoja y le va a pedir
si lo puede tener en su casa, ¿no es cierto? Eso puede pasar también. ¿Usted le da alojamiento? ¿Cierto? Nos ayudaría. Esa es una opción. Claro, todavía no me, otro podría decir, todavía no me ha tocado, esto es una opinión sumamente personal. Las niñas me dijeron, la Natalie y la Vivi me dijeron que sí, actuarían de esa manera cuando tuvieran, si tienen un buen amigo y tienen una buena amiga, lo hacen porque ustedes sienten que el cariño que tienen, la relación que tienen es tan importante que se pueden sacrificar incluso por ella. Miren. Acá, y con consejo de escritura, chiquillos, la respuesta, al terminar de escribir tu respuesta, revisa si se repiten las palabras, si observas esta situación puedes cambiar alguna, por ejemplo, en vez del protagonista uno pone él, en vez del soldado uno pone militar, ¿ya? Entonces, ahí buscando. Eso lo vamos a ver en otra guía después, cómo no repetir las palabras, ¿ya? ¿Y qué aprendimos hoy día, chiquillos? ¿Cuáles son los tipos de conflictos que conocemos? Antes que se nos acabe el tiempo. ¿Cuáles son los tipos de conflictos que definen? Existen 3 tipos de conflictos. El social, Sí, ya, pongámoslo, usted lo arregla, ¿ya? Social, ¿cuál más? interno, Interno. Y no sé el Superior. otro. superior. Entonces ahí usted le pone cuál es el protagonista, cuál es el antagonista. Eso es lo que aprendemos. Hay distintos tipos de conflictos y toda obra tiene un conflicto. Toda obra tiene un conflicto. Hay poquititos, pero en antes había más. Había otra persona que se perdió, pero voy a ver. Me queda 3 minutos 3. ¿Sabes? Dejo de grabar y esto es lo que yo subo